Y eso también complicó las operaciones de las fuerzas cubanas contra los mercenarios. Los mercenarios desembarcaron, allí había una pequeñísima guarnición, creo que eran 4 o 5 milicianos, que tenían una radio, y lograron dar la noticia, antes de caer prisioneros peleando, que se había producido la invasión. Inmediatamente se moviliza el país. Recuerdo el titular del periódico Revolución: el país en pie de guerra. Es decir, se moviliza el país, se movilizan las tropas más cercanas. ¿Quién era? La escuela responsable de milicia que estaba en Matanza, que eran los jefes de las milicias que se estaban formando, y los mandan como tropa de choque, el batallón de la Policía Nacional y otras unidades del ejército rebelde que se pueden movilizar rápido para allá, y van los principales dirigentes de la revolución al frente, que eso es una cosa interesante. O sea, ahora en Venezuela, con la guarimba, se ve clarito, todos los, sobre todo en Semana Santa, todos los dirigentes de la oposición yéndose a Miami, a veranear, a Curazao, a Aruba, por acá, y dejan a los infelices de la carne de cañón al frente. Aquí en Cuba, cuando ocurrió en Cuba una invasión que detrás estaban los americanos, se sabía, y no se sabía cómo iba a terminar, la dirección máxima de la revolución fue al frente. Fue al frente. El primero en ir fue Fidel. Y está en los combates, participa y dispara un tanque, y impacta a uno de los buques de desembarco, el Houston, que lo deja varado. Y dirige las operaciones desde el terreno. Fue un poco desorganizado al principio, eran tropas bisoñas, la milicia no había estado nunca en combate, más por el fervor que otra cosa, y se logró en 72 horas liquidar la invasión. Liquidar la invasión quiere decir llegar hasta el último reducto que fue Playa Girón. Llegar, vencer, ocupar el armamento, tomar cerca de 1.500 prisioneros. Los cubanos, o sea, las tropas revolucionarias tuvieron 150 muertos. Las tropas, ellos tuvieron un número de muertos menor, lógico, porque está en posición de defensiva. Siempre el que avanza en la ofensiva tiene más muertos que el que está protegido en una posición ventajosa. Y eso termina con, como dijo Fidel, a los tanques que venían. A veces eran material de guerra nuevo, que se había recibido de Checoslovaquia y de la Unión Soviética y no se había probado nunca. O sea, hubo tantos problemas y sin la Fuerza Aérea Cubana logró el dominio aéreo. Lo que quedó de la Fuerza Aérea Cubana logró derribar, creo que 9 o 10 aviones de la contra que trataron de hostigar. Ya ellos desesperados, hablando de guerra química, ya ellos desesperados al ver la derrota que venía, que trataron de no usarlo al principio, autorizaron usar napalm contra las tropas cubanas. Y usaron napalm contra un batallón que se desplazaba ingenuamente por esa carretera, porque mucha ingenuidad y experiencia también se aprendió sobre la marcha, en unos autobuses, y fueron bombardeados y quemados vivos, una serie de combatientes, repito, 150 muertos y miles de heridos, entre ellos una parte de la población civil. Ellos bombardearon y ametrallaron camiones de refugiados que se iban. Y un detallito que se habla poco, porque la parte militar es la que atrae la atención. Ellos habían preparado unos equipos de represores, de torturadores, de técnicas de interrogatorio y de limpieza de los prisioneros que capturaran de la revolución. O sea, a los líderes, a los políticos, a los batallones, a los jefes, eso no tenían salvación. Ese team se formó con tipos de triste recordación como Posada Carriles, los San Paul, bueno, todos esos tipos que después tuvieron que vinieron aquí a Bonao a fundar el CODU, la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas, que fueron los culpables de la bomba del avión de Barbados, aquí bajo el auspicio el anfitrión fue Sacha Bollman, en un bungalow en Bonao, y fue donde se fundó CODU. Todos esos siniestros personajes, torturadores, asesinos y terroristas, formaban parte de ese Mascanosa, de ese equipo que le dio la vuelta a Cuba y no se atrevió a desembarcar. Le llaman el bojeo a Cuba. Le dieron la vuelta a Cuba en el barco que lo traía y no se atrevieron a desembarcar ni a pelear.
Pero venían, ese era el equipo que no venía a pelear directamente, se venía a matar, a limpiar. Lo que hicieron en Vietnam, la famosa Operación Fénix, que trataron con eso de revertir la guerra y no lo lograron. En resumen, para terminar, la victoria de Girón fue, en primer lugar, la victoria del pueblo cubano, dirigido por Fidel, pero del pueblo cubano. O sea, el que salió a poner el pecho fueron los hombres y las mujeres de Cuba, gente humilde, gente que sabía por qué moría. Ahí se declaró el carácter socialista de la revolución en esa coyuntura de la invasión. Bueno, ustedes nos van a atacar porque además los cruceros de guerra norteamericanos estaban en el horizonte de Cuba. Tú desde Cuba lo veías, bloqueando la isla casi completa. Por lo menos en Girón estaba. Y hasta el último momento se le exigió a Kennedy autorizar ataques aéreos directos de la aviación militar norteamericana para salvar la operación. Y hay que decir, en honor a la verdad histórica, que Kennedy no lo autorizó, le costó la vida. El 22 de noviembre, entre los tiradores que le tiraron, habían varios de los que habían participado en la operación Pluto por Girón, porque se había preparado por la CIA para eso, que se consideran traicionados por Kennedy porque no acabó con el comunismo ordenando la invasión directa norteamericana ante la derrota de las fuerzas mercenarias. Como dijo Fidel, le ordenó a los jefes de los tanques: mojen las esteras en Playa Girón, lleguen hasta la playa, métanse en el agua, para que no haya duda de que. Y cuando había un momento que hay un movimiento de buque que parece que venía avanzando, se prepararon a pelear con los americanos. Como vimos aquí, no hubo titubeo a la hora de pelear con los norteamericanos en el 65, con muchas peores condiciones aquí que en Cuba. En Cuba había un pueblo armado y un gobierno que ocupaba el país completo. Aquí no, aquí fue un grupo de gente con valor, con dignidad y con patriotismo, que decidió inmolarse y terminó en 22 cuadras de la zona colonial, rodeado, pero no se rindió, hubo que negociar. Y hubo que buscar una salida diplomática a la situación. Yo quiero terminar diciendo que todo eso que he contado, que puede parecer el ayer remoto, es hoy. Y la gran enseñanza de Toledad de Girón es que no importa que tengan misiles cruceros, al final lo que decide es la moral de los hombres, las ideas de los hombres, los principios de los hombres, de las mujeres, por supuesto, los hombres en general. Pero en Cuba se dice mucho, el arma vale lo que el hombre que la empuña. Todo ese ejército, todo ese desarrollo tecnológico, un soldado norteamericano, el equipamiento de campaña de un soldado norteamericano vale $30,000 cada soldado. Pero los vietnamitas, en chores, descalzos, sin comer prácticamente, porque no tenían la mochila que tenían los americanos con todos los víveres y todos los recursos. De la selva salían y le ganaron la guerra en el 75. Aquí le ganaron la guerra en el 65. Y Cuba se la ganó en el 61, en lo que se considera la primera gran derrota del imperialismo americano. Por eso Payano lo dijo muy bien, no quieren hablar de eso. Por eso han lanzado toda una serie de calumnias y mentiras sobre Girón, porque quieren borrar el ejemplo y quieren que los demás pueblos de América les tengan miedo y crean que son invencibles. No son invencibles. Girón lo demostró, Abril lo demostró, Vietnam lo demostró, Venezuela lo está demostrando también, Ecuador, que ganó ahora las elecciones, Lenín Moreno, lo está demostrando. La situación de Macri es muy frágil también, porque tiene una gran resistencia a los maestros y todo el pueblo, una buena parte del pueblo argentino. Entonces la lectura que hay que hacer de Girón es una lección que llega hasta nuestros días y una advertencia a las fuerzas retrógradas, reaccionarias, militaristas, imperialistas, de que no es tan fácil, una cosa es con guitarra y otra con violín, que no es tan fácil de obligar a un pueblo que se decide a ser libre, a defender su soberanía y su libertad. Yo termino, muchas gracias.